Durante años, su trabajo cotidiano consistió en exponer a los criminales más astutos de Estados Unidos, analizando sus perfiles, sus errores técnicos y la frialdad con la que operaban. Como fundadora y CEO de una de las productoras de televisión más importantes de Hollywood en el género del true crime, Mary Carroll McDonald supervisaba cada detalle de series que millones de personas veían con fascinación. Sus oficinas en Los Ángeles eran el epicentro de programas que hablaban de estafadores, impostores y mentes criminales complejas. Conocía cada truco, cada desliz procedimental y cada metodología que el FBI utilizaba para dar caza a los fugitivos más peligrosos del mundo. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, podía sospechar en aquel entonces, era que mientras las cámaras grababan recreaciones realistas de crímenes ajenos de gran repercusión, ella estaba escribiendo, en las sombras de su despacho, su propio guión maestro. Una historia de engaño masivo, falsificación y audacia financiera valorada en nada menos que $30 millones. Hoy, la mujer que nos enseñó durante décadas cómo funcionan los crímenes reales desde la comodidad de nuestro sofá, se ha convertido en la protagonista indiscutible de su propio episodio de terror judicial. Mary Carroll McDonald ha pasado de coordinar las salas de montaje de los estudios de California a encabezar la lista de los 10 más buscados de la Oficina Federal de Investigación, el FBI. Esta es la crónica detallada, paso a paso, de una heredera falsa, una fortuna inexistente en activos aeroespaciales y una huida desesperada a través de fronteras internacionales que termina, al menos por ahora, bajo el sol implacable y los rascacielos de cristal de Dubái. Mary Carroll no era, bajo ningún concepto, una extraña en el mundo del éxito, el poder y la fama efímera de Hollywood. Era la fundadora y la máxima responsable de Ballon Entertainment, una empresa que en su momento de mayor esplendor llegó a producir más de 20 series de televisión de gran audiencia para cadenas nacionales e internacionales. Sus programas, como la conocida serie Dog and Bath, On the Hunt, se centraban de manera irónica y casi premonitoria en la captura de fugitivos y en la búsqueda incansable de la justicia. Pero en el mundo del espectáculo de Los Ángeles, donde la apariencia emocional y financiera lo es todo, Mary Carroll dominaba la puesta en escena y la manipulación psicológica mejor que cualquiera de los personajes que aparecían en sus capítulos. Se presentaba ante los bancos, ante los inversores y ante sus propios socios comerciales no solo como una ejecutiva de éxito con una visión clara del negocio, sino como alguien con un respaldo dinástico, una heredera de una de las familias industriales más poderosas de la historia de los Estados Unidos. Su historia personal era extremadamente convincente, llena de matices históricos y detalles técnicos que nadie se atrevía a cuestionar por miedo a parecer ignorante o por el simple brillo de su supuesta estirpe. Afirmaba ser la descendiente directa, casi mesiánica, de James Smith McDonnell, el legendario y visionario fundador de la McDonnell Aircraft Corporation, el gigante aeroespacial que tras varias fusiones dio origen a la actual Boeing. Según su meticuloso relato, ella poseía un fideicomiso secreto, un trust fund oculto a los ojos del público general, pero valorado en más de $80 millones en activos líquidos y acciones preferentes. Para demostrarlo ante los escépticos y conservadores ejecutivos bancarios de Wall Street y California, presentaba carpetas con documentos que parecían impecables desde cualquier punto de vista legal, extractos bancarios de cuentas cifradas en paraísos fiscales, cartas originales de despachos de abogados de inmenso prestigio y certificados de fideicomiso que portaban sellos y firmas que parecían totalmente legítimos. El problema fundamental, el gran secreto que guardaba bajo llave, era que todo aquello era una ficción absoluta, un decorado de cartón piedra de alta alcurnia diseñado para engañar incluso a los expertos financieros con más años de experiencia en el sector. ¿Cómo es posible que una sola persona logre estafar de manera efectiva $30 millones a instituciones bancarias que supuestamente cuentan con los filtros de seguridad y los departamentos de cumplimiento más estrictos del planeta? La respuesta no se encuentra en complejas líneas de código informático, sino en la técnica de la ingeniería social aplicada al más alto nivel de la elegancia y la persuasión. Entre julio de 2017 y finales de mayo de 2018, Mary Carroll utilizó sus supuestos $80 millones de herencia como una garantía ficticia para obtener préstamos masivos de forma totalmente ilegal. Indujo al Bank of California y a otras entidades de crédito de primer nivel a otorgarle líneas de financiación millonarias de forma recurrente.
Su argumento era siempre el mismo y resultaba muy atractivo para los bancos. Decía que el dinero fresco era necesario para expandir su imperio televisivo a nuevos mercados globales y para financiar producciones de true crime de gran presupuesto que ya estaban prevendidas a grandes cadenas. Sin embargo, ese flujo constante de dinero jamás llegó a las cámaras, ni a los platos de rodaje, ni mucho menos a los sueldos de sus guionistas. Mary Carroll estaba utilizando ese capital robado, ese flujo de dinero fresco, para mantener un estilo de vida de lujo obsceno que ya no podía permitirse con los ingresos reales de su empresa y, sobre todo, para intentar tapar de forma desesperada los enormes agujeros financieros de Ballon Entertainment, que se estaba hundiendo rápidamente bajo el peso insoportable de sus mentiras acumuladas durante años. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y los agentes especiales de California descubrieron más tarde, tras meses de auditorías forenses, que Mary Carroll no solo falsificaba su supuesta herencia aeroespacial, sino que de manera sistemática utilizaba la identidad de personas reales, directivos de fondos auténticos, para validar y dotar de veracidad sus documentos falsos. Era un esquema de robo de identidad y fraude bancario a una escala masiva que parecía, pícaramente, sacado de uno de sus propios guiones de televisión más exitosos. En diciembre de 2018, el elaborado castillo de naipes financiero que había construido con tanta dedicación finalmente se derrumbó con un estrépito que resonó en todo el sector de los medios de comunicación. Se emitió de manera urgente una orden de arresto federal contra ella en California por múltiples cargos de fraude bancario y robo de identidad agravado. Pero cuando los agentes especiales del FBI, armados con las pruebas definitivas, llegaron a su lujosa residencia para efectuar la detención, el lugar estaba vacío. Ella ya había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro evidente, iniciando así la fase final de su propia producción, la fuga perfecta hacia el olvido internacional. Mary Carroll McDonald, que en ese momento ya contaba con la avanzada edad de 73 años, no planeaba entregarse de forma dócil a las autoridades. Conocía demasiado bien el funcionamiento del engranaje legal y sabía, por sus años produciendo programas sobre capturas de fugitivos, exactamente qué errores no debía cometer para no ser detectada por los sistemas de vigilancia fronteriza. Aprovechando los últimos restos de la fortuna estafada que había logrado desviar a cuentas seguras y haciendo uso de una red de contactos internacionales que había cultivado durante su carrera Buenos días, en la pasaporte y televisión, destino, por favor. logró Aquí tiene, huir del voy a país Miami. en un Perfecto, ¿algún último y equipaje audaz para acto facturar? de desafío contra el gobierno que una vez la consideró una ciudadana ejemplar. Hoy, tras años de investigación transfronteriza, el FBI tiene la certeza absoluta y las pruebas de inteligencia que confirman que vive en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Dubái es mundialmente conocido por ser el patio de recreo y el refugio de máxima seguridad y lujo para fugitivos internacionales de guante blanco, un lugar donde los tratados de extradición con los Estados Unidos son extremadamente complejos, lentos y llenos de trabas burocráticas, y donde el dinero, si se tiene en cantidad suficiente, puede comprar un nivel de anonimato y protección que pocos lugares en la Tierra pueden ofrecer. Vivir en Dubái, rodeada de los centros comerciales más grandes del mundo y de arquitecturas imposibles, no es algo barato para nadie, y mucho menos para una persona que figura en las listas de búsqueda internacionales más importantes. Mantenerse oculta, cambiar de identidad visual y de rutina diaria mientras tu propio rostro aparece periódicamente en los boletines de búsqueda mundial del FBI y la Interpol requiere una infraestructura financiera y una logística de apoyo impecables que ella parece haber dominado. Se sospecha con fundamento que Mary Carroll podría estar utilizando una serie de nombres falsos, pasaportes de otros países obtenidos de forma dudosa e incluso operando o asesorando en nuevos negocios de medios en la sombra, lejos del escrutinio directo de las autoridades americanas. Su estrepitosa caída no solo fue un golpe personal, sino que dejó a su empresa, Ballon Entertainment, en una quiebra absoluta y traumática, dejando a cientos de empleados entregados y talentosos en la calle sin indemnización y a varios bancos de importancia nacional con deudas millonarias que probablemente jamás podrán recuperar de manera íntegra. Al final del día, este es sin duda el giro más dramático, cruel e irónico de una carrera dedicada por entero a la comunicación y al entretenimiento sobre el crimen. La mujer que se convirtió en una experta mundial en analizar crímenes reales terminó siendo, ella misma, el gran objetivo nacional de la justicia estadounidense.
El FBI sigue ofreciendo hoy en día recompensas sustanciales por cualquier información mínima que pueda llevar a su localización exacta y captura inmediata. La oficina la describe en su perfil oficial como una mujer extremadamente inteligente, con una personalidad manipuladora de gran impacto y con una capacidad técnica asombrosa para falsificar documentos legales y financieros de altísima complejidad con una facilidad que raya en lo profesional. Su historia es un recordatorio potente y oscuro de que a veces, aquellos que mejor conocen los mecanismos de la ley son precisamente los que cuentan con más recursos intelectuales y materiales para intentar esquivarla durante el resto de sus vidas. La gran pregunta que sigue flotando con tensión en el aire de las oficinas federales es, ¿cuánto tiempo más podrá Mary Carol McDonald, la productora que una vez fue reina de Hollywood, seguir escribiendo su propio destino de libertad robada desde el desierto de oro de Dubái antes de que la cruda realidad, esa que ella misma retrató tantas veces en la pantalla, la alcance definitivamente para poner el punto final a su propia y trágica producción?